tenemos a nuestro siguiente ponente, a nuestro siguiente experto, con un tema increíble. Él es el creador y el autor de este libro que ya lo rifamos hace rato, pero si tú quieres tenerlo en tu oficina, lo puedes buscar en internet. Ahorita vamos a dar más información y por supuesto Roberto nos va a dar más información acerca de este libro. Roberto Martínez es nuestro siguiente expositor con el tema Reverse Engineering de Malware. ¿Qué dije? Reverse Engineering de Malware. Así es. Voy a presentarles a nuestro expositor, quien es Roberto Martínez. Él es Practice Lead and Bulletproof. Él es profesional e investigador en ciberseguridad. Es conferencista, es profesor y es autor. Experto en ciberseguridad con más de 20 años de trayectoria y de experiencia en este ramo, protegiendo ecosistemas digitales y formando a profesionales del sector. Algo que me gusta mucho es que él combina el conocimiento ofensivo y defensivo con inteligencia de amenazas estratégica para diseñar programas de seguridad que fortalecen la resiliencia y reducen riesgos. Además, pues es autor de este libro que tengo aquí en mis manos, ya lo mencioné. Nuestro compañero Roberto Martínez está listo y el micrófono y la cámara con Roberto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un placer nuevamente estar con ustedes. La verdad, es un honor haber sido invitado nuevamente este año a participar en este evento que yo creo que ustedes lo han percibido, se está convirtiendo en uno de los más importantes de la industria. Y como bien mencionaban, creo que lo que más le da valor es justamente oportunidad. La oportunidad de conectarnos, la oportunidad de compartir estos espacios, estos momentos. Entonces, yo les agradezco mucho por darse el tiempo de escucharme y por acompañarme el día de hoy. Y justamente voy a hablar sobre ingeniería reversa de malware. Y el tema es interesante desde varias perspectivas. Yo tuve la posibilidad y la oportunidad y el privilegio de participar como investigador en una compañía de seguridad, justamente como parte de mis actividades haciendo análisis de malware. Y hoy les quiero compartir un enfoque un poco más extendido de lo que es la ingeniería reversa. Realmente una charla de 1 hora no sería suficiente para poder cubrir los aspectos más importantes. Entonces, quise compartirles un enfoque distinto donde la ingeniería reversa puede ser aplicable a diferentes áreas. Contrariamente a lo que se podría pensar, que esta actividad solamente es para los analistas de malware, para gente que trabaja en empresas anti-malware, EDRs, XDRs. La realidad es que hoy día esto ha tenido una trascendencia mayor y parte de lo que les quiero compartir en esta charla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahorita en el arranque de la charla? Bueno, no sé si ustedes recuerden de Stuxnet, este malware que básicamente se diseñó, se desarrolló y fue un parteaguas para lo que se conocía hasta ese momento de herramientas o código malicioso que era utilizado por los atacantes. Nosotros vemos una trayectoria y vemos una evolución que ha tenido el código malicioso muy interesante. Por ejemplo, por ahí en la década de los 80s, 90s, aparecieron los virus tradicionales como I Love You, comenzaron a aparecer algunos gusanos como código rojo y, por ejemplo, el primer ransomware de la historia, conocido como AIDS, que de alguna manera, bueno, el contexto de la época nos daba una idea de qué era lo que estaba sucediendo en ese momento. Las computadoras no estaban tan accesibles y solamente cierto grupo de profesionales que las utilizaban para su trabajo específicamente eran quienes tenían acceso a ellas. Entonces, el alcance o el impacto que tenía este tipo de código malicioso, pues era muy limitado. Con la evolución de la tecnología, con el abaratamiento de los costos de esta tecnología, viene una oleada de código malicioso de una nueva generación. Y esto se da de forma natural y de forma orgánica. La realidad es que algo en lo que nosotros nos tenemos que enfocar cuando pensamos en malware
es que el malware es un medio, no es un fin. Realmente el malware es el instrumento que utilizan diferentes actores con distintas motivaciones. En este caso particular, cuando hablamos de botnets, cuando hablamos de spyware, cuando hablamos de rootkits, pues principalmente en su momento el enfoque era hacia grupos de cibercrimen que en ese momento se dieron cuenta que esta era una forma de cómo generar ingresos. Pero luego viene algo muy interesante y desde mi perspectiva este fue un parteaguas que justo tenía pocos años de haber iniciado en el tema de seguridad y me pareció apasionante. Lo que se considera la primer ciberarma en ese momento desarrollada a partir de un código malicioso. Y se le consideró como una ciberarma porque el objetivo trascendió más allá de afectar equipos de cómputo o de robar información. En este caso, este tipo de código malicioso generó un daño físico a sistemas industriales, particularmente en el sector de la energía nuclear, en países de Medio Oriente, particularmente o específicamente en un país en concreto. Entonces, se conoció como un parteaguas porque no se había visto nada similar. Las propias características del código internamente hacían pensar que, por ejemplo, había sido hecho un trabajo en equipo, que habían participado diferentes equipos de personas indistintamente. Fue una pieza de malware muy interesante, ¿no? Y lo que sigue a partir de ahí, pues ya es conocido por todos. Con el acceso, el incremento de acceso de las personas hacia Internet, pues esto se convirtió en un atractivo para los cibercriminales, por lo tanto, reapareció de manera importante los grupos de ransomware con malware que tenía como objetivo justamente pedir un rescate por poder liberar la información. Comenzaron a aparecer también, o se empezaron a identificar grupos detrás de ataques dirigidos y el malware ya empezó a tener otro comportamiento. Ya no era el famoso comportamiento en donde tu equipo se alentaba, donde había señales visibles que tu equipo estaba infectado con un tipo de virus, ¿no? Como sucedía en el malware tradicional, los virus de old school. Yo recuerdo, por ejemplo, el virus de la cascada, que tú simplemente veías que tus letras de la pantalla caían en la pantalla, y otros virus que, por ejemplo, dejaban mensajes. Entonces era muy vistoso, muy llamativo. En el caso ya del malware moderno, pues la intención era pasar desapercibidos. Y lo que vemos ahora es la evolución natural hacia el uso de inteligencia artificial, justamente para desarrollar código malicioso, para realizar actividades posteriores a la infección de un código malicioso que tiene características, por ejemplo, de búsqueda inteligente de vulnerabilidades o de información, y también algunos otros ataques que van más orientados, por ejemplo, hacia terceros, como son los ataques a cadena de suministro. ¿Por qué es importante entender y conocer esta evolución del malware? Porque justamente eso es lo que hace interesante esta actividad. Como yo les decía, en su momento, cuando yo me integré con el equipo de investigaciones global de Kaspersky en este caso, tuve la oportunidad de conocer de primera mano cómo era este mundo, cómo era conectarte, cómo era revisar una muestra, cómo era encontrar los hilos, por ejemplo, conectores que te decían de dónde podría haber venido esa muestra, entender la telemetría y saber, por ejemplo, particularmente a qué grupos se estaba atacando o en qué países era donde se veía mayor afectación, qué industrias en particular eran las afectadas. Todo eso le da un contexto. Y esto es algo diferente. No se trata nada más de analizar el malware por analizarlo, sino de entender qué posible motivación podría haber detrás, porque obviamente para crear un malware se requiere tiempo y se requiere dinero, es decir, hay inversión detrás. Entonces, usualmente cuando hay una inversión, pues los que invierten esperan un retorno y este retorno puede venir de diversas formas. Entonces, entender ese contexto también te ayuda un poco a, cuando tú analizas una muestra, a ver en qué te puedes enfocar más allá de cuáles son sus funcionalidades, ¿no? Entonces, dicho esto, les voy a compartir algunos importantes que pueden ustedes ir considerando si están interesados en entrar a este mundo, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué, en este caso, dedicarte a la ingeniería de malware o a la ingeniería reversa de malware?
Bueno, por un lado, para entender qué capacidades tiene, saber, por ejemplo, cuál puede ser la atribución o quién podría estar detrás de ese malware, entender cómo funcionan las campañas, las similitudes que puede haber entre una muestra y otra, saber si pertenecen a la misma familia o si pudieran estar relacionados con algún ataque dirigido. Por otro lado, también es importante porque al conocer la estructura, y esto es lo más interesante, es como si tú fueras un científico que investiga enfermedades, o fueras un profesional de la salud que está, por ejemplo, haciendo una investigación acerca de un malware en particular, una patología en específico, y gracias a esas investigaciones se pudieran desarrollar vacunas, por ejemplo, ¿no? Que ayudaran a proteger el cuerpo humano a partir del conocimiento. Y nosotros lo vemos, ¿no? En la Edad Media, anteriormente, la tasa de mortalidad de las personas era alta, la gente vivía poco. Y la razón era que no existían los medicamentos, no existía la investigación que nos ayudara a entender, por ejemplo, que existían los microbios, que existían los virus, ¿no? O esos patógenos que de alguna manera eran como asesinos silenciosos. Cuando se descubre esto, se crean las vacunas, pues cambia radicalmente, las expectativas de vida empiezan a crecer y entonces tenemos más herramientas y elementos para podernos proteger. Y justamente haciendo una similitud, es algo parecido a lo que nosotros haríamos cuando hacemos ingeniería inversa de malware, es entender qué es lo que hace particularmente esa pieza de código malicioso y con ella poder desarrollar, por ejemplo, firmas de detección. Esta parte es muy interesante. De hecho, si ustedes se dan la oportunidad de acompañarme mañana, voy a estar conduciendo un laboratorio, un workshop, en donde les voy a mostrar esto de forma práctica, cómo yo puedo desarrollar justamente esas firmas, que en este caso sería el equivalente a crear detecciones para poder identificar un malware en específico, pero yo no puedo hacerlo si no lo conozco. Entonces, la única forma de poder conocerlo es haciendo ingeniería inversa. Y el concepto de ingeniería inversa es prácticamente explorar básicamente la forma como está hecho. Cuando nosotros hablamos de hacer ingeniería inversa de malware, es explorar cómo está hecho en el fondo, en la raíz, en el código fuente. Incluso en ocasiones a un nivel assembler, que es el lenguaje, en este caso, que se comunica, que se utiliza para comunicarse directamente con el hardware, para poder entender indistintamente en qué lenguaje ha sido desarrollado ese malware, la forma como este opera. Y este es un componente también muy importante que soporta otras áreas. A mí me tocó vivir esa transición y me tocó ver esa integración, porque antes estaban como muy separados. Antes, por ejemplo, tú veías por un lado el analista de malware, que básicamente era un investigador que trataba de identificar estas muestras para poder ayudar a las organizaciones a protegerse, que trabajaban en ocasiones en compañías antivirus, antimalware. Y por otro lado estaba, por ejemplo, la gente profesional que se dedicaba a la investigación forense, pero las investigaciones forenses por lo regular iban muy dirigidas hacia insiders o personas que están haciendo actividades maliciosas dentro de una empresa, etcétera, etcétera. Pero entonces viene esa convergencia, viene esa evolución y de repente esa información es muy útil, por ejemplo, para un forense, para un incident responder o incluso empieza a aparecer el concepto aplicado a ciberseguridad de inteligencia de amenazas. Este concepto de inteligencia en general pues no es nuevo porque es aplicado y es utilizado en otras áreas a nivel gubernamental, a nivel organizaciones de seguridad, pero que entonces se adoptó o se adaptó a justamente a la parte digital, a la parte de ciberseguridad. Pero ¿qué se necesita, por ejemplo, para poder nosotros trabajar con esto? ¿Qué podemos hacer nosotros para poder comenzar? ¿Cuáles son esas habilidades que se requieren? ¿Cuáles son esos conocimientos que se requieren? Bueno, pues básicamente lo que recomendamos es tener conocimientos avanzados de sistemas operativos. No estoy hablando solamente de, sí, yo sé utilizar Windows, o yo sé utilizar Linux, o yo sé utilizar Mac, sino ir a la parte que conocemos como internals, es decir, esa parte de internals que nos habla, por ejemplo, de cómo se comunica el sistema operativo con ciertos periféricos, cómo funcionan las llamadas a los procesos, cosas por el estilo, ¿no? Por otro lado, también es importante entender de protocolos de red. Esto es base, es fundamental. Y de hecho,
Es, digamos, un concepto que en cualquier área de ciberseguridad que te quieres dedicar es importante. Tomando en cuenta, por ejemplo, que si quieres dedicarte al hacking ético, pues tienes que conocer de protocolos de seguridad. En este caso, ¿por qué es importante? Porque el malware moderno se comunica siempre. Es decir, no es algo aislado, salvo en situaciones, caso concreto Stuxnet, donde, por ejemplo, hay dispositivos que pueden no estar conectados a Internet, pues tal vez en ese punto concreto, particular, no tienen acceso a Internet. Pero una vez que esa información sale, ya sea por un USB o por otro medio, pues sí se comunica hacia Internet. ¿Por qué? Porque por lo regular, un operador de un centro de control y de comando, pues se encuentra en otro país, en otro lugar remoto. Entonces, entender esto ayuda mucho. También la parte de comportamientos de malware ayuda bastante, es decir, entender qué características tiene una infección de malware, desde el punto de vista de si es fileless, es decir, si no requiere una instalación, sino que funciona en memoria completamente. Por ejemplo, de qué manera utiliza las llaves de registro del sistema operativo en el caso de Windows, cosas similares, ¿no? En cuanto a la parte técnica, es muy importante también los lenguajes de programación, la parte de programación. Y esto se los comento porque no toda la gente le gusta, pero es una habilidad, es un skill que ayuda mucho. En este caso, lenguajes de programación que pueden ayudar, pues C++ ayuda bastante, o lenguaje C, como lenguajes de base. Ensamblador, definitivamente. Si nosotros queremos hacer ingeniería inversa, necesitamos conocer ensamblador, aunque si ustedes se quieren dedicar más a la parte de respuesta a incidentes o a la parte de forense, probablemente no necesariamente tienen que saber ensamblador. De hecho, son pocas las empresas que internamente tienen en su plantilla gente que se dedica a ingeniería inversa de malware. Por lo regular siempre se apoyan en los vendors, siempre se apoyan en los proveedores. Y en este caso, lenguajes como Python ayuda mucho. Recomiendo también, no está en el slide, pero recomiendo también Go, que es un lenguaje de programación que está siendo utilizado mucho en este momento por desarrolladores de malware. Rust, que también es un lenguaje que está empezando a ser muy utilizado por sus propias características. También es importante, bueno, al entender ensamblador, pues implícitamente ustedes van entendiendo también cómo funcionan los programas a nivel de lenguaje máquina, utilizando desensambladores, depuradores, y también es importante entender cómo funciona la memoria de cualquier sistema operativo, Linux, Windows, Mac, etcétera, etcétera, porque, como les comentaba hace rato, en la actualidad hay mucho malware que funciona ya bajo estas características de malware que se conoce como fileless. Por otro lado, también es importante entender el uso de herramientas, ¿no? Conocer las herramientas que te pueden servir, como son, si es análisis estático, por ejemplo, saber cómo extraer los strings de un archivo, es decir, palabras específicas que tú puedes extraer de un archivo. También, por ejemplo, poder leer, en el caso de Windows, los headers que definen una estructura específica de Windows, de archivos de Windows. Si son herramientas dinámicas o si es un análisis dinámico, pues, por ejemplo, Coco Sandbox, que es un sandbox que básicamente crea un entorno emulado, donde el malware se despliega y nosotros podemos entender cómo funciona. También se recomiendan herramientas como Ghidra, que es una versión open source para análisis a nivel de ensamblador, para hacer ingeniería inversa. AIDA Pro, que es una herramienta comercial, básicamente tiene la misma funcionalidad, o X64, que es un debugger, que básicamente pues, nos ayuda a entender cómo el programa va funcionando internamente. Habilidades blandas, por ejemplo, de pensamiento analítico, reconocer patrones, en este caso de anomalías, cómo detectar esas anomalías. También les recomiendo muchísimo familiarizarse con el marco RF MITRE ATT&CK, porque muchas de las actividades que realiza este malware en algún punto van a interactuar con el sistema operativo, entonces entender esas técnicas, saber cómo funcionan, créanme que les va a dar mucho valor. Y por supuesto, si ustedes están más enfocados también a la parte de inteligencia de amenazas, ayuda muchísimo entender y conocer, por ejemplo, si nosotros encontramos una muestra y esa muestra tiene similitud con alguna otra o tiene alguna conexión con alguna otra, podemos entender
que se puede tratar de una campaña maliciosa o se puede entender de qué tipo de actor de amenazas estamos hablando, ¿no? Algunas habilidades emergentes, obviamente, pues el Machine Learning, inteligencia artificial ya está ayudando mucho en este aspecto. Entender, por ejemplo, cómo crear reglas para poder detectar ya sea comportamientos o lo que yo le llamo el ADN del malware, también es muy importante y muy interesante. Y la automatización definitivamente. Eso te va a ahorrar muchísimo tiempo. Automatización y scripting. Porque en ocasiones va a haber tareas repetitivas, va a haber actividades de análisis, que si, por ejemplo, tú te creas un script en Python que rápidamente realice esas actividades, te va a ayudar bastante, ¿no? Ahora, en cuanto a tus habilidades, aquí hablábamos de habilidades, básicamente de qué tipo de herramientas necesito o se utilizan. Pero también por rol, tú puedes ir enfocando esas habilidades. Es decir, hay muchas áreas donde tú puedes aplicar la ingeniería reversa de malware. Por ejemplo, si eres un researcher, como yo lo fui en su momento, pues básicamente tu objetivo es enfocarte a no solo el código, que tú puedas identificar qué es lo que hace, cómo lo hace, sino también la historia detrás o el contexto, porque al final eso es lo que da origen a los reportes de inteligencia y eso es lo que le ayuda a las organizaciones a entender cómo protegerse mejor. Porque veámoslo de la siguiente manera. Si ustedes revisan estadísticas, por ejemplo, todos los vendors te van a compartir, en cada evento te van a compartir estadísticas, por ejemplo, de intentos de ataque hacia una organización, hacia un país, cuánto malware se desarrolla, cuánto malware se detecta a diario, te lo van a decir por horas, por días, por semanas, por meses, por años. La cantidad es impresionante, es decir, esto es algo en constante evolución. ¿Por qué? Porque, por un lado, para los cibercriminales significa ingresos importantes, estamos hablando de cifras importantes. Un grupo que se dedica al ransomware genera millones de dólares al año. Es decir, estamos hablando realmente de actividades lucrativas. Entonces, eso nos lleva a pensar que, por supuesto, que esta no es una actividad que vaya a dejar de ser atractiva en el corto plazo. Por otro lado, si tú, por ejemplo, eres un analista de seguridad, esto te va a ayudar mucho para poder crear detecciones. Esto es súper interesante y súper importante porque te ayuda a ser más proactivo. Yo recuerdo hace varios años, la postura de la mayoría de las organizaciones era muy reactiva. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, siempre se espera una alerta o una detección para poder accionar. En este caso, se puede anticipar esa situación. ¿Cómo? Si tú creas, por ejemplo, una detección y tú tienes un proceso definido para ese tipo de actividad, tú puedes anticiparla, porque entonces vas a colocar esa firma, vas a colocar esa detección de manera tal que si se llega a presentar, tú ya tienes un plan de acción. Entonces eso va a reducir el impacto, va a reducir el tiempo en que detectas y demás. Otro tipo de rol que es muy interesante es el de Threat Hunter, en donde lo que tú haces es los indicadores que el analista pudo haber identificado o que el researcher pudo haber generado, se van a utilizar como indicadores de compromiso y o se van a mapear, en este caso, a tácticas, técnicas y procedimientos, lo cual va a ayudar muchísimo para entender, por ejemplo, cuál es el objetivo del atacante cuando creó ese malware o qué es lo que puedes esperar que el malware realice una vez que ya lo detectaste, es decir, qué acciones posteriores el malware pudo hacer. Por ejemplo, tú podrías detectar un malware en una etapa donde cuando tú descubres ese malware tiene la capacidad de enviar información hacia afuera. Entonces tú puedes comenzar a investigar a ver si en ese punto el malware ya envió información hacia afuera. Y obviamente esto te va a ayudar muchísimo si estás en la parte de respuesta a incidentes porque te va a dar la posibilidad de entender y tú vas a poder ir un paso adelante en cuanto a lo que es la contención, la remediación y evitar que esto ocurra de nuevo. Adicionalmente, esto que necesitas es muy importante que tengas un laboratorio seguro. Yo no recomiendo, si quieres, por ejemplo, empezar a aprender esto, o si ya lo haces de manera regular, yo no recomiendo que uses tu misma computadora que utilizas para trabajar. Es decir, donde tienes tu correo electrónico, donde tienes acceso a cuentas bancarias, redes sociales, definitivamente no es buena idea. Porque en algún punto, aún cuando utilices virtuales, el malware puede tener la capacidad de salir de la virtual y entonces va a comprometer tu información.
Entonces, lo ideal es tener equipos separados. O sea, si quieres tener un equipo de análisis de malware o de ingeniería inversa de malware, yo te recomiendo que tengas tu computadora especialmente para esto, que tengas tanto entornos virtuales como tu mismo entorno físico y que en la medida de lo posible esto se haga en una red separada, en una red aislada. No la red corporativa, no la red de tu casa, sino tener una red incluso físicamente, ni siquiera segmentada, físicamente, si es posible, separada, para evitar que exista la posibilidad de que haya infecciones. Existen herramientas también que sirven para la simulación, por ejemplo, de actividad de red, como NetSim, son open source, tú lo puedes tener en tu equipo, entonces tú le haces creer, por ejemplo, al malware que se está conectando a su centro de control y de comando para que se empiece a comunicar o tratar de comunicarse, y entonces tú puedes entender de forma dinámica cómo pudiera estar operando este malware. Algunas herramientas también que podrías considerar, no puse todas, solamente estoy haciendo algunas referencias, esto es para que lo te. Por ejemplo, si vas a empezar, VirusTotal es una herramienta buena en el sentido de que te va a permitir, por ejemplo, puedes crear tu cuenta gratuita. Obviamente existen ciertas limitantes, pero al menos, por ejemplo, a través de la API vas a poder validar, por ejemplo, si te encuentras un archivo, si esa muestra, por ejemplo, ya es conocida, vas a poder analizar cierta información que puede estar asociada con esa muestra en particular, en específico, o incluso, lo interesante, por ejemplo, si ya tienes algún acceso comercial, ya ni siquiera necesitas tener la muestra de malware. Por ejemplo, si alguien comparte en un reporte de inteligencia un hash, el hash que es la firma digital de ese malware, lo único que tienes que hacer es, si tienes una cuenta en VirusTotal, acceder y vas a poder descargar esa muestra para analizarla tú mismo, ¿no? Hay otras herramientas, por ejemplo, principalmente si estás empezando, como son los sandbox, que pues van a automatizar y van a analizar mucho de lo que esto sucede. Hay algunos en línea muy interesantes y de hecho el día de mañana les voy a compartir junto con mi presentación que les van a facilitar el evento, voy a compartirles el acceso a mi GitHub para que puedan descargar enlaces, para que puedan descargar herramientas y puedan tener acceso a información adicional. Básicamente, pues van a tener una lista más completa de qué herramientas y en qué categorías pueden entrar, ¿no? Ya en la parte un poco más profesional, por ejemplo, no sé si ustedes han utilizado Farm Manager, es una de mis herramientas favoritas, porque básicamente es una navaja suiza que va desde una consola de gestión de su sistema hasta agregarle diferentes plugins donde puedan hacer análisis en Assembler, en hexadecimal, y para un profesional, para un analista de malware o incluso un investigador, es una herramienta extraordinaria. Y bueno, ya comenzar con herramientas como Ghidra. La base es entender Assembler. Si no entienden Assembler va a ser un poco más complicado, es decir, van a poder hacer la ingeniería inversa del malware, pero va a ser complicado poder entender qué hace el malware a ese nivel. En el caso de los threat hunters y de los forenses digitales o de los incident responders, esta es la parte interesante. Como les decía, yo he podido navegar por estas áreas, entonces les puedo decir que si tú eres un incident responder, no necesariamente tienes que saber de ingeniería inversa de malware. Simplemente con que tengas herramientas, por ejemplo, como el PStudio, que básicamente el PStudio lo que hace es te revisa los headers de los ejecutables y a partir de ahí, por ejemplo, te hace una extracción de los scripts, de los strings, perdón, un análisis de las áreas donde el malware usualmente puede utilizar técnicas para poder realizar actividades o para poder identificar ese malware. Otras herramientas, por ejemplo, como Velociraptor, que básicamente te van a permitir la identificación, la contención y en su momento también te van a ayudar a hacer la recuperación, ¿no? Entonces, está Volatility, está PStudio, está Velociraptor, está el Forensic Toolkit que te pueden servir para este fin. Los análisis que tú puedes hacer como analista son tres. Estático, que básicamente es yo agarro mi muestra de malware sin ejecutarla, simplemente la analizo como está, es decir, analizo internamente cuál es la estructura, cuáles son sus características y cuáles podrían ser sus funciones. Aquí en este caso, por ejemplo, no necesitas tú ejecutar el malware como tal.
Si tú quieres, por ejemplo, porque no es lo mismo, si tú quieres saber cómo se comportaría en la vida real un malware, entonces ya lo llevas a un laboratorio en donde literalmente lo ejecutas. Y al ejecutar el malware, pues prácticamente el malware va a comenzar a hacer o a realizar las actividades o funciones para las cuales fue creado. Entonces eso te permite tener un poco más de contexto. No es lo mismo que tú veas un código que dice que se supone que el malware va a hacer tal o cual cosa, a que tú lo veas en acción. Entonces, básicamente el análisis dinámico se trata de esto, de verlo en acción. O puedes hacer una combinación, puedes comenzar con un análisis estático y después un análisis dinámico para tratar de entender, por ejemplo, el tráfico que envía, cosas que a lo mejor en el análisis estático no pudiste hacer porque esto es algo también que hay que entender. No es casi como agarrar el malware y literalmente va a ser un libro abierto con todas sus funcionalidades. En la realidad no pasa así. Obviamente los atacantes no quieren que tú descubras cómo el malware está desarrollado, porque eso ayudaría a que pudiera ser identificado y contenido. Entonces lo que hacen es que lo protegen, y lo protegen a partir de empaquetamiento, ¿no? Con herramientas conocidas como packers, lo cual dificulta para hacer la ingeniería inversa o para hacer el análisis el trabajo del investigador. Entonces muchas veces el investigador primero tiene que desempaquetar ese malware para fin de poder identificar su funcionalidad. Por eso, en ocasiones, ayuda mucho el análisis, porque en el análisis dinámico, el malware sí o sí se desempaqueta y sí o sí se demuestra como es, o se muestra como es. Entonces, por eso es importante conocer y saber en qué momento vamos a utilizar qué tipo de análisis. Ahora, desde el punto de vista de un analista, por ejemplo, esta parte me gusta mucho porque me permite aterrizar o me permite integrar lo mejor de los diferentes mundos, porque aquí es donde tú entiendes, por ejemplo, qué características hacen que una muestra de malware sea única. Y es como les decía, en este momento te conviertes en un equivalente a lo que sería un doctor investigador o un científico, en donde tu objetivo es descubrir una nueva enfermedad, por ejemplo, ¿no? O no una nueva enfermedad, a lo mejor una enfermedad conocida, pero aprender a conocer cosas que no se conocen de esa enfermedad que te ayuden a generar o a crear una vacuna o una forma de tratamiento. Aquí básicamente estás haciendo lo mismo. Tú tienes un malware, ¿sí? Identificado o no identificado, puede ser nuevo, que nadie haya visto antes, y con este análisis tú tienes la oportunidad de hacer la identificación de factores únicos, que yo esto le llamo el ADN del malware. Es como analizar el ADN de ese malware, qué características tiene, y con eso tú generar firmas de detección que te ayuden, por ejemplo, a identificar variaciones de ese malware, que sucede lo mismo con los virus convencionales, ¿no? Una enfermedad usualmente puede mutar o puede hacerse más resistente. En este caso, los desarrolladores de malware pueden hacer que una familia de malware, por ejemplo, en sus nuevas versiones, sea más resistente, sea más difícil de detectar, porque al final es parte del negocio. Cuando en el círculo de cibercrimen se desarrolla un malware, pues lo que busca el malware, el desarrollador, es garantizarle a sus clientes que le compran el malware, bajo un modelo, por ejemplo, de malware as a service, que el malware no va a ser detectado. Y si el malware empieza a ser detectado, pues entonces ellos tienen que, como parte del servicio que otorgan, entregar una nueva muestra que nuevamente no es detectada, ¿sí? También, no solo se trata de identificar el ADN del malware, sino que se trata también de saber cuáles son los síntomas que representa. Y es lo que conocemos como el comportamiento. Y eso lo haces a través de otro tipo de detecciones conocidas como regla sigma, en donde a partir de ese comportamiento de ese virus, de ese malware, tú puedes saber que ese equipo está infectado. Entonces, yo hago muchas analogías con medicina porque es muy parecido, ¿no? Entonces, en este caso yo puedo detectar el malware, ya sea por los componentes químicos o los elementos que pueden salir en un estudio, un análisis de sangre, por ejemplo, hablando de medicina, pero también a partir de los síntomas, ¿no? Si una persona presenta ciertos síntomas, pues entonces para un doctor es de su conocimiento que puede tener una enfermedad en particular o puede tener
alguna infección de algún virus en particular, ¿no? Y por otro lado, pues si conoces de cómo funciona la memoria, hay herramientas muy útiles que te ayudan, por ejemplo, a saber si hay un proceso sospechoso, si hay actividad que está pretendiendo ocultarse por parte de los atacantes, y bueno, la parte de la ingeniería inversa que te va a ayudar para justamente extraer esa información. Este es un ejemplo de lo que sería una regla Yara para poder hacer análisis. Entonces la idea pues es a partir de patrones o elementos únicos. Por ejemplo, esta es una regla Yara muy simple que justamente utilicé en mi libro como un ejemplo de detección para una respuesta a incidentes, de cómo detectar una herramienta de Microsoft conocida como sysinternals, pero que es utilizada por los desarrolladores de ransomware para, por ejemplo, en una de la etapa del ataque, porque hay que entender que un ataque ransomware no consiste en un malware que cifra la información. Una campaña de ransomware implica mucho trabajo previo del atacante, desde probablemente hackear o explotar una vulnerabilidad y a partir de ahí realizar, por ejemplo, actividades de movimientos laterales, comprometer otros equipos, escalar privilegios, robar credenciales. Entonces, por ejemplo, en la etapa de robar credenciales está muy identificado que los atacantes pudieran utilizar esta herramienta. Entonces, por ejemplo, si aparece esta herramienta en un equipo de un contador, pues la verdad no tiene ninguna razón de ser de estar ahí, porque es una herramienta 100% técnica. Entonces, ese puede ser un indicador de que el equipo está comprometido o que alguien puso esta herramienta ahí potencialmente para robo de credenciales, junto con otras herramientas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber si esta herramienta está presente en otros equipos, lo único que tengo que hacer es identificar qué elementos hacen único este archivo, este programa, para entonces hacer mi búsqueda. Es como si ustedes desarrollaran su propia versión de anti-malware, pero para poder detectar, ¿no? Particularmente. Y ustedes pueden crear estas reglas. Mañana, si me acompañan en mi taller, les voy a mostrar cómo funciona esto. Y por el otro lado, la regla Sigma, que también es muy interesante porque estas van más a los síntomas, van más a los comportamientos. Y el concepto detrás de esto está bien interesante. En la actualidad, en el mercado, existen muchas marcas de SIEM, ¿no? Muchas tecnologías, todas muy buenas, y obviamente cada una tiene sus propios, por ejemplo, lenguajes de búsqueda, si yo quiero identificar algo, ¿no? Entonces, en este caso, el concepto de Sigma es súper interesante. Esta es una herramienta desarrollada por Florian Roth y Thomas Pace, justamente para poder crear algo general, es decir, agnóstico, sin que esté asociado con una marca en particular, y a partir de la identificación de los patrones maliciosos, poder generar queries o poder generar búsquedas en muchos CMs compatibles con la herramienta. Entonces, ese concepto es muy interesante también. Igual mañana les voy a compartir un poco de esto. Y bueno, lo que ha venido como resultado de... A mí me tocó, como les digo, esa transición que fue bien interesante, porque años atrás, las compañías anti-malware, pues básicamente lo que hacían es, analizaban una muestra de malware, identificaban características del malware y entonces agregaban detecciones a su anti-malware. Y básicamente esa era la forma en la que te protegían. Cuando tú actualizabas las firmas, si ese malware aparecía en tu computadora, el antivirus al momento de analizar, escanear, hacía la detección. Pero luego viene la etapa en donde era importante tanto el malware por sí mismo como la historia que había detrás, es decir, la parte de inteligencia. Y fue bien interesante, créanme, y es algo de lo que me apasiona, porque puedo entender que esto no se trata de unos y ceros o de bits y bytes. Esto se trata de motivaciones y nuevamente entender que el malware es una herramienta, no es un fin. Nadie crea un malware por crearlo. Siempre hay una razón detrás. Entonces, que ustedes integren inteligencia de amenazas, y por eso también en mi libro yo hablo de cómo la inteligencia de amenazas juega un papel, por ejemplo, en la respuesta a incidentes. Y esa inteligencia se crea o se genera a partir del análisis justamente de malware o la ingeniería inversa de malware, porque de ahí es donde se trae toda la información. Y dándole un contexto, pues ya sabe de historia, ¿no? Si ese malware fue desarrollado por un grupo cibercriminal, si ese malware fue desarrollado por algún Estado-nación y cuál era su intención, ¿no? Entonces, de ahí se extraen los indicadores de compromiso, potenciales direcciones IP donde se va a comunicar el malware, dominios. Una vez que se tiene esa información, se pueden crear reglas de detección, reglas de comportamiento y con herramientas como MitraAttack, ustedes ya pueden como identificar cuál era la intención de ese malware y cuáles son sus capacidades. Y todo esto se aplica o se utiliza
en actividades como son threat hunting o respuesta a incidentes. Y claro, no podría faltar la presencia o la aplicación de la inteligencia artificial para poder hacer ingeniería reversa de malware. Y es que no es solo eso, también es la creación de malware a partir de inteligencia artificial. Entonces, hay dos caras de la moneda, ¿no? Por un lado está la parte defensiva, en donde se crean modelos para clasificar malware basado en, por ejemplo, similitudes, saber si un malware, por ejemplo, puede tener relación con otro. A lo mejor esa parte también me tocó, el tema de las similitudes, ¿no? Se crearon herramientas que básicamente lo que hacían es con Machine Learning, identificar características propias de un malware y poder mapearlo, por ejemplo, con un malware que aparece 6 meses después. Entonces, por esas similitudes, nosotros podríamos saber si estamos hablando del mismo actor de amenazas, si es el mismo grupo que desarrolló el malware A y el malware B. También puede ayudar, por ejemplo, en la parte de análisis, ingeniería inversa, en el desempaquetamiento, como les decía, mucho malware viene protegido para evitar su análisis, y también hacer actividades automatizadas como la generación de reportes, ¿no? En la parte ofensiva, pues ya hemos visto que ya apareció malware generado completamente por inteligencia artificial, y en este caso eso ayuda también a que los actores maliciosos puedan ir mejorando sus capacidades, en este caso, de creación o generación de nuevo malware. ¿Y qué es lo que viene para el futuro? Pues que esta ingeniería inversa cada vez sea más accesible a mayores personas, en donde los procesos van a ser más automatizados y eso va a reducir el tiempo en que hace un análisis de un malware o de una campaña en específico. Entonces, creo que esto ni siquiera yo le llamaría futuro, es algo que ya estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Digo, estamos acostumbrándonos ya a que la tecnología avanza tan rápido que en menos de que nos damos cuenta ya estamos viviendo en el futuro, ¿no? Y algunos retos y tendencias es que lo que estamos viendo es mayores capacidades de ofuscamiento, de no detección. Por ejemplo, el concepto de living of the land, que es bien interesante, que también se los voy a compartir en el taller mañana, en donde el atacante dice, ¿para qué me voy a molestar en generar capacidades y hacer un malware que tenga, por ejemplo, muchas características y que pueda ser más fácilmente detectado? ¿Por qué mejor no hacer malware más ligero, que tenga capacidades específicas y utilizar herramientas, por ejemplo, que ya existan en los propios sistemas, que no necesito yo desarrollar, pero lo más importante para un actor de amenazas es que no van a ser detectadas, porque son herramientas que están en listas blancas o que son parte incluso del sistema operativo. Entonces, esa es una tendencia bastante marcada en la actualidad. Por otro lado, ataques a cadena de compromiso también es muy importante, porque estamos acostumbrados a enfocarnos única y exclusivamente a lo que afecta a la organización, o a cuáles pueden ser, en este caso, las potenciales niveles de exposición, los activos que pueden estar expuestos y los potenciales vectores de ataque, ¿no? Y en este caso, cuando estamos hablando de un proveedor o de un tercero, digo, pónganse a pensar, ¿cuánto software ustedes tienen de terceros en su organización? Porque seguramente ustedes no desarrollaron in-house todo el software que tienen. Seguramente tienen un software de contabilidad que desarrolló un tercero, tienen un software de gestión, un software de manejo industrial que un tercero desarrolló. Entonces, ¿qué pasa si el atacante los quiere atacar a ustedes, pero se enfoca en comprometer a su proveedor? Su objetivo es desarrollar malware que aproveche las capacidades del propio software, que es válido, que es auténtico, para atacar a su organización. También lo estamos viendo ya, la evolución del malware orientado hacia inteligencia artificial, de ser desarrollado por inteligencia artificial. Y bueno, esto no es nuevo, pero sí es un reto y es una tendencia que cada vez está siendo utilizada como una herramienta que va más allá de la afectación solo a sistemas digitales. Estamos hablando, por ejemplo, de sistemas industriales. Y en conflictos que hemos visto, y esto no es nuevo, lo estamos viendo desde hace varios años, desde hace décadas, como la frontera entre lo que es digital y lo que es físico, en este caso, por ejemplo, sistemas de energía eléctrica que se controlan en un país,
hace algunos años me tocó dar una charla de ciudades inteligentes y justamente parte de lo que se abordaba ahí era qué sucede o qué sucedería si potencialmente, por ejemplo, en un país, en una ciudad fuera atacado simultáneamente infraestructura crítica, sistemas, por ejemplo, financieros, sistemas de comunicaciones. Es lo que se conoce como día cero. Si alguno de ustedes vio alguna de las películas de la secuela de Duro de Matar, ahí manejaron ese concepto, ¿no? Concepto de venta de garage, le llamaron. El concepto de venta de garage básicamente consistía en ataques coordinados hacia sistemas financieros, industriales, de infraestructura crítica. O sea, estamos hablando de semáforos, estamos hablando de bancos, estamos hablando de comunicaciones. Imagínense, un caos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en la actualidad ya casi todo está controlado por computadoras. Si ustedes utilizan herramientas como Shodan, van a descubrir que es fácil encontrar, por ejemplo, algún sistema crítico. Entonces, básicamente es parte de los retos de cómo nosotros podemos identificar rápidamente un malware antes de que se convierta en un tema de seguridad nacional o de infraestructuras críticas que nos pueda dejar literalmente sin luz a toda una ciudad, ¿no? O toda una región de un país. Y yo los invito, si les interesa el tema, realmente hay mucho de donde cortar aquí, hay diferentes áreas. Como ya vieron, no se trata solamente de hacer ingeniería inversa y analizar el malware directamente, hay muchas otras subáreas que se pueden derivar de ahí. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Si están interesados, si les gusta el tema, realmente pueden comenzar, como ya les decía, entendiendo los conceptos de base que tienen que ver con los sistemas operativos, los lenguajes de programación, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, comenzar a realizarlo de manera práctica. Recuerden, nadie aprende a nadar simplemente leyendo un libro. Si quieren aprender a nadar, hay que meterse a la alberca y mojarse. Entonces, la idea es que ustedes se puedan desarrollar. Yo los invito a que lo hagan. Y en este caso, la ingeniería inversa va a permitir que nosotros podamos conocer o podamos identificar aquello que es desconocido y convertirlo en inteligencia que sea utilizable para las compañías. Y cada analista pues contribuye. Realmente yo tengo muchos colegas investigadores que todo el tiempo, por ejemplo, están contribuyendo a la comunidad, están compartiendo indicadores de compromiso, reglas Yara, reglas Sigma, y todo eso realmente ayuda a que las organizaciones cada vez sean más seguras. Y siempre, como en cualquier área de ciberseguridad, mantenerse curiosos, mantenerse inquietos y siempre visualizando un paso adelante. Yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado estos minutos. Verdaderamente agradezco a Gustavo, a Sael, a todos los organizadores del evento, que es un gran evento y que estoy seguro que en los próximos años va a ser uno de los más importantes del país. Entonces, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ahí están los enlaces para mis redes sociales y seguir en comunicación, en contacto. Muchísimas gracias, Roberto Martínez. Qué experiencia, qué expertise nos has demostrado en esta tarde. Definitivamente tenemos un par de preguntas que no queremos dejar pasar. Por ahí pusimos también el código QR de Roberto para su información personal, un contacto personal, y vamos a ir con un par de preguntas antes de enlazar ya a nuestros expertos para el cierre de panel de expertos. Y tenemos ya la primera pregunta, Roberto. ¿Cómo ha cambiado el proceso de reverse con la llegada de técnicas avanzadas como el code obfuscation, Baker nesting o inteligencia artificial generate polymorphic code? Oh my God, no sé qué dije, pero sí lo dije bien. Lo dijiste bien. Sí, mira, definitivamente ha cambiado de manera radical. Sí, lo puedes ver de diferentes perspectivas. Por ejemplo, aquí mencionas el código polimórfico generado por inteligencia artificial. Es una realidad, ya se está dando. Polimórfico, su nombre, su raíz es que diferentes formas. Entonces, imagínate, voy a usar otra vez la analogía de la medicina, ¿no? Imagínate un virus que muta, y lo estamos viendo, ¿no? El COVID. ¿Cuántas versiones diferentes hemos visto en los últimos años? Con el malware pasa exactamente lo mismo, y más con la inteligencia artificial, te puede desarrollar una muestra nueva a partir de otra que puede no ser detectable. Y yo se los digo, muchas veces confiamos tanto, que yo creo que es uno de los principales pecados en seguridad,
de que, yo no tengo problema, tengo el mejor anti-malware del mundo y me va a detectar todo. Y yo les puedo decir, que hay bastantes grupos que te pueden crear una muestra que en este momento es detectable y en media hora ya no es detectable por ningún anti-malware. Ninguno. Entonces, ese es uno de los retos justamente de que cómo puedes tú hacer frente a esto. Y nuevamente, ahora vemos la inteligencia artificial del otro lado. Si tú la aplicas, por ejemplo, para hacer análisis de ofuscación, automatizar procesos, por ejemplo, de un packing, buscar con inteligencia artificial, ok, este malware, ¿cómo está empaquetado? ¿Qué tipo de packer pudieron utilizar? Entonces, que te ayude a encontrar cuál es la forma o la herramienta de desempaquetarlo, pues te va a reducir el tiempo, te lo reduce. Entonces, definitivamente cambió, porque antes todo lo que tenías que hacer a pie y manual, que te llevaba un cierto tiempo, ahora va a ser mucho más rápido, o es mucho más rápido. Es mucho más rápido. Siguiente pregunta, por aquí tenemos en producción, lánzame la siguiente pregunta porque nos vamos a enlazar con nuestros expertos en ciberseguridad. Les recuerdo que estamos en la recta final, vamos a tener un panel de expertos a continuación. Roberto, te voy a invitar a que te quedes con nosotros, ya no te desconectes, quédate en este panel, porque mientras vamos a ir enlazando, les voy a presentar a los expertos que vamos a tener ya, mientras lanzamos la siguiente pregunta, si no, nos vamos directamente. Va a estar con nosotros, por supuesto, Roberto Martínez, quien ya está enlazado en este panel de expertos. Va a estar el ingeniero Gustavo Rodríguez, Andrés Wong, bienvenido una vez más. David Valenzuela también. Levi Sinoé, gracias por seguir conectado. Gersaín Llamas. Y conforme se vayan conectando, creo que ya no hay otra pregunta. Agradezco mucho la información que tienes, Roberto. Definitivamente es muy valiosa y vuelvo a hacer el comercial, mira, de tu libro. Aquí está. Gracias. Lo voy a acercar para que lo tengan allí. Muy amable, ahí está el libro que, por cierto, hoy ya se lo ganó alguien, entonces pronto lo va a tener ahí en su casa. Nos vamos a ir enlazando, producción, ya con el panel de expertos. A los amigos y a los chicos que están conectados en línea actualmente, les agradezco el seguir conectados como tal y estamos invitándolos a que reenvíen la transmisión y recordándoles que mañana a partir de las 9 de la mañana, hora de Ciudad de México, vamos a comenzar los talleres, los workshops. Mucha, muy buena información que de verdad no te puedes perder. Siguiente pregunta, bueno, ya lo tenemos por allí, a ver si... Ahí va la siguiente pregunta, Roberto. En el análisis reverso moderno, ¿qué pesa más? ¿El conocimiento profundo del ensamblador o la habilidad para interpretar el comportamiento dinámico o entornos controlados? Yo pienso que todo. Bueno, acuérdate que hablamos de dos tipos de análisis, ¿no? Que es el estático y es el dinámico. Si tú, por ejemplo, sabes ensamblador, te va a ayudar mucho el análisis estático. Porque vas a tomar la muestra, es como hacer la autopsia a un cadáver, ¿no? O sea, vas a analizar específicamente qué características tiene, o analizar un virus directamente. Y cuando vas a hacer un análisis dinámico, ahí sí es importante, por ejemplo, en un entorno controlado, que te enfoques más en identificar qué puerto se abrió, qué tipo de comunicación está enviando, cosas por el estilo, ¿no? Entonces yo diría que ambas. Muy bien, muchísimas gracias. Para la gente que está en línea, tome nota. Hace un momento Roberto nos dejó sus códigos QR para que lo contactes de manera personal. Quiero recordarles que las preguntas que tengan una respuesta más extensa se les van a estar contestando vía correo electrónico. Gracias, Roberto. Esto nos da pie a nuestro siguiente bloque, que es el panel de expertos como tal, y voy a mencionar el título que vamos a trabajar en esta tarde, el panel de expertos con el tema Tendencias y desafíos en ciberseguridad 2025.